Hola a todos, hice este video de equivalencias o problemas equivalentes, que es lo mismo, ya que varios de ustedes me han escrito con algunas dudas. Es una materia bien simple, así que lo voy a explicar a través de este video. Bueno, primero que todo, un problema se puede modelar de diferentes formas, ¿cierto? En este caso, los problemas equivalentes son aquellos que garantizan la misma solución óptima, aunque no necesariamente el mismo valor óptimo o imagen. Veámoslo gráficamente. Si tengo f de x, ¿cierto? F de x es esta curva, la curva azul. Si esa función es f de x, nosotros tenemos que menos f de x va a ser esto, ¿cierto? Si f de x es lo de arriba, menos f de x es lo de abajo. Lo que estoy diciendo con los problemas equivalentes es que si yo quiero maximizar f de x, es decir, maximizar esta función, ese problema es equivalente a minimizar menos f de x, es decir, minimizar esta función de abajo. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que sean equivalentes significa que hay un mismo x que soluciona el problema. De nuevo, cuando dos problemas son equivalentes significa que tienen la misma solución. Eso quiere decir que el mismo valor de la variable, el mismo x, en este caso, soluciona el problema. Como se pueden fijar, en x está el máximo para f de x, y así también en este x está el mínimo para la función menos f de x. Como dice la lámina, no necesariamente van a tener la misma imagen. Si se fijan, la imagen de este punto óptimo va a ser algo por acá, ¿cierto? En cambio, este punto óptimo, la imagen de este punto óptimo, va a estar en un punto por acá. Por eso, tenemos que X son problemas equivalentes porque el mismo valor de la variable es el óptimo para ambos problemas, pero la imagen puede ser distinta. Ahora veamos otro tipo de equivalencia. Tenemos que maximizar f de x más una constante es equivalente a maximizar f de x. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, eh, por ejemplo, 5x menos x al cuadrado, quiero maximizar esta función, ¿cierto? Maximizar 5x menos x cuadrado. La solución, es decir, el x que maximiza esa función, es el mismo que el x que soluciona este problema. Maximizar 5x menos x cuadrado más 3. De nuevo, óptimo, el x óptimo que maximiza esta función es el mismo que el x óptimo que maximiza esta función, ¿cierto? Son problemas equivalentes cuando yo le sumo una constante, es decir, un valor que no depende de la variable del problema. Y aquí se ve gráficamente. Tenemos f de x, que es la función que va por abajo, y tenemos f de x más c, que es la misma función sumándole una constante. De nuevo, si se fijan, el mismo x, tenemos un solo x óptimo que maximiza un problema, encontramos el máximo, y maximiza el otro problema. Y de nuevo, al igual que en el caso anterior, las imágenes pueden ser distintas. Es decir, el valor que toma la función objetivo puede diferir, pero el valor que toma la variable es el mismo. Y finalmente tenemos
otro tipo de problemas equivalentes que son que maximizar f de x es equivalente a maximizar f de x multiplicado por una constante. ¿Qué estoy diciendo? Que maximizar x al cuadrado es equivalente a maximizar 5x al cuadrado. ¿Cierto? Siempre y cuando la constante sea mayor que 0, como dice acá. ¿Cierto? De nuevo, ¿qué significa esto? Que el x, el valor de la variable que optimiza esta función, es igual al valor de x que maximiza esta función. Y aquí lo tenemos nuevamente de forma gráfica. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Veamos entonces un par de ejercicios. Por ejemplo, si yo le pido demostrar que maximizar este problema es equivalente a maximizar este problema. Quiero saber si maximizar f de x más 3 es equivalente a maximizar 3 por f de x más 4. ¿Cierto? Es decir, quiero saber si el mismo x optimiza ambos problemas. Entonces, por la equivalencia 3 tenemos que maximizar este problema es equivalente a maximizar este problema, ¿cierto? La equivalencia 3 nos dice que puedo multiplicar por una constante mayor que 0 y los problemas son equivalentes. Luego, si paso este 3 multiplicando hacia adentro, me queda esto, ¿cierto? Y por equivalencia 2, tengo que maximizar este problema es equivalente a maximizar ese mismo problema más una constante, ¿cierto? Por equivalencia 2. Es decir, tendría un maximizar, un problema de maximización donde maximizo 3 de f de x más 9. E imagínense sumándole una constante de menos 5. Si yo le sumo una constante de menos 5, llego a un problema como este. Como yo puedo sumar una constante, tengo que este problema es equivalente a este. Por lo tanto, tengo que este problema, el inicial, es equivalente al final. De nuevo, la imagen, el valor que va a tomar la función objetivo en ambos casos puede diferir, pero el x, el valor de la variable que maximiza ambos problemas, es el mismo. Vamos a otro ejemplo. Nos preguntan si es que es equivalente maximizar f de x con minimizar menos 5f de x. Esto a ver si ya lo empiezan a ver un poquito más rápido, si empiezan a detectar en los problemas. Tenemos a detectar dónde va cada equivalencia, dónde se puede aplicar cada equivalencia. Tenemos que maximizar f de x por la tercera equivalencia que vimos es equivalente a maximizar 5 por f de x, ¿cierto? Tenemos nuestro f de x multiplicado por una constante que en este caso es 5. Luego, tenemos que por la equivalencia número 1, maximizar 5 por f de x es equivalente a minimizar menos 5 por f de x, ¿cierto? Por la primera equivalencia que vimos. Por lo tanto, al aplicar las dos equivalencias, la tercera equivalencia que vimos y la primera equivalencia que vimos, podemos concluir que este problema de optimización es equivalente con este problema de optimización. Finalmente, un problema un poco más complejo con el que se pueden encontrar. Recuerden que en una prueba o en un control yo les puedo preguntar, demuestre que son equivalentes o demuestre que no son equivalentes. En este caso les estoy mostrando solo ejemplos que sí son equivalentes, pero en una prueba les puedo hacer demostrar que no son equivalentes, ¿cierto? Y el proceso es similar. Entonces tenemos que demostrar que maximizar f de x más 2 es equivalente con minimizar
menos 2 por f de x. Entonces aquí ustedes van viendo algunas cosas, ¿cierto? Van intuyendo y van olfateando la función. Si se fijan, tengo un f de x. Ya, perfecto. Tengo a los dos lados f de x. Luego, está multiplicado por un valor negativo, pero cambio maximizar por minimizar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Ya, tengo f de x a los dos lados. En el lado derecho me cambió el signo, pero también cambió el criterio. Cambió de maximizar a minimizar. Por lo tanto, puedo olfatear que pueden llegar a ser problemas equivalentes, ¿cierto? Veamos entonces el proceso, paso a paso. Primero, por equivalencia 1, tenemos que maximizar f de x más 2 es similar, aquí hay un error, es similar a minimizar menos f de x menos f de x más 2, ¿cierto? Eso es equivalente. Luego, puedo por equivalencia 1, perdón. Luego, por equivalencia número 3, puedo multiplicar esto por un escalar, mayor que 0, recuerden. Entonces yo lo multiplico por 2. Me queda entonces que este problema es equivalente a minimizar este tercer problema, por equivalencia 3. Luego paso la constante multiplicando hacia adentro y tengo que, por equivalencia 2, minimizar este problema es equivalente a minimizar este problema, ¿cierto? Le estoy sumando una constante. En este caso estoy sumándole la constante más 9, ¿cierto? Tengo la función que es menos 2 por f de x menos 4 más 9. Le estoy sumando una constante y obtengo este resultado, ¿cierto? Por lo tanto, he demostrado que maximizar este problema es equivalente a minimizar este problema. De nuevo, las imágenes de la función objetivo, el resultado de la función objetivo, al yo reemplazar el valor de x por mi x óptimo, van a diferir. Pero el x óptimo, el valor de la variable x que resuelve ambos problemas, es el mismo. Espero haber aclarado sus dudas. Síganme escribiendo. Si yo veo que las dudas se van reiterando, les hago videos de la materia. Nos vemos en el próximo video.